corazón, sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras. Un gran abrazo para todos ustedes. El Señor les bendiga mucho. Y hoy día nuevamente compartiré con ustedes la reflexión de la palabra de Dios. El Pentecostés ocupa un lugar muy importante en la vida de la iglesia y también en nuestro corazón. Los versículos que voy a leer en esta ocasión para esta reflexión de la palabra va a estar en Hechos capítulo 1 versículos 13 y 14. Dice la palabra: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Sigue diciendo el texto: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con la madre también de Jesús y los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que cuando uno habla de este tema del Pentecostés, es muy bonito y muy enriquecedor de poder hablar del Pentecostés, porque el Pentecostés es una bendita fiesta judía donde tuvo lugar y espacio del nacimiento de la Iglesia de Cristo. La venida del Espíritu Santo es el resultado de la promesa de Cristo cuando estuvo en la tierra. Ustedes pueden leer los versículos o los capítulos de 14 y 16 de Juan, que escribió y narró lo que Jesús prometió acerca de la venida del Espíritu Santo y todo su quehacer en el día de Pentecostés en adelante. La venida del Espíritu Santo ocurre en un escenario muy importante, muy apropiado. Esta ocasión que Dios aprovechó fue muy interesante. Hay un escenario muy lindo para poder llegar la venida aquí del Espíritu Santo a la vida de la iglesia. Fíjate que esto ocurre en pleno corazón de una fiesta judía. Hay un ambiente de celebración. Está 50 días después de la resurrección de Cristo, cuando ocurrió la venida del Espíritu Santo. Hay un ambiente de fruto, de cosecha, de primicia, de los primeros frutos de los judíos, que realmente lo hacían de esa manera. Entonces hay un ambiente totalmente especial y apropiado para la venida del Espíritu Santo. Por eso el Pentecostés ocupa un lugar muy importante en la vida, en el corazón de la iglesia del Señor. Hay un ambiente espiritual profundo, hay un ambiente de oración, hay una búsqueda de Dios y por sus promesas a través también de la oración. Hay un deseo unánime de perseverar juntos como hermanos. Hay un ambiente de aposento, de vivir juntos, de buscar, de anhelar de la presencia de Dios, no separarse el uno del otro, sino que estar juntos en plena fiesta del Pentecostés. Había un ambiente como eso, ¿no? Y aquí Dios se derrama. Hay un ambiente de comunidad de fe. No querían separarse, querían estar juntos, unánimes, buscando la presencia de Dios y anhelando la presencia del Espíritu Santo. Hay un escenario muy importante aquí que la Biblia nos muestra para la llegada del poder de Dios. La venida del Espíritu Santo, presencia divina que el Señor dio para iniciar el momento más importante de lo que es el inicio de la iglesia del Señor. Por esa razón, el Pentecostés ocupa un lugar muy importante en la vida de la iglesia y también en nuestro corazón. El Pentecostés, lugar también de convocatoria que Dios aprovechó para impactar la vida de los primeros creyentes y de lo que sería la iglesia en recibir la presencia de Dios y cómo sería la predicación del Evangelio al inicio y después cuando ya la iglesia iba a estar en su marcha. Por eso el Pentecostés ocupa un lugar en nuestro corazón. Y comillas, yo digo que la iglesia de Cristo
también tuvo un origen pentecostal. Usted puede estudiar eso un poquito en casa, pero lo cierto es que el Pentecostés, Dios aprovechó esa fiesta para poder hacer llegada la presencia del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, dice la Escritura, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, dice la Escritura. Y es el aposento donde justamente vino la presencia de Dios. Y se le repartieron o aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen según la Escritura. Mira lo que dice y sigue diciendo el relato. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y esto es interesante, esta frase. Y hecho este estruendo, la venida del Espíritu Santo, se juntó toda la multitud. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Partos, medos, elamitas, mesopotámicos, Capadocia, Ponto, Asia, África, Panfilia, Egipto, Cirene, romanos residentes, judíos como también prosélitos. Y todos estaban atónitos y perplejos por lo que estaba sucediendo en medio de esos creyentes. Fíjate que la venida del Espíritu Santo necesitó de un aposento. La venida del Espíritu Santo necesitó de creyentes. Y ahí estaban los 120 reunidos en Jerusalén. Y también necesitó de corazones sencillos, sensibles a la voz de Dios. La presencia del Espíritu Santo fue un impacto para las naciones que estaban ahí juntas, reunidas. Un poder incomparable y sobrenatural obrando en los primeros creyentes. Por eso el Espíritu Santo es tan importante en el corazón de la iglesia. Pero también es importante esta fiesta de Pentecostés, en donde justamente el Dios Todopoderoso aprovechó para poder hacer este espacio para la venida del Espíritu Santo. Concluyendo esta reflexión, queridos hermanos y amigos, digo lo siguiente, que la iglesia de Cristo nació en un Pentecostés y necesitó de un aposento. Fíjate que cuando llega el Espíritu Santo a nuestra vida, o cuando llegó, y para aquellos a la cual el Espíritu Santo va a llegar en el tiempo presente y futuro, va a necesitar de un aposento. Y ese aposento va a ser tu corazón. El Pentecostés, Dios habló allí y se glorificó. Dios en nuestro corazón como aposento desea hablarnos. Él desea glorificarse y desea ramificarse a todas las naciones y todos los pueblos. Por esa razón, el Pentecostés ocupa un lugar muy importante en el seno de la iglesia o en el corazón de la iglesia del Señor. Queridos hermanos, que en algún momento de tu vida sea este poder obrando en cada uno de nosotros en la iglesia del Señor y en aquellos también que serán parte de la obra y la iglesia del Señor. Ese Pentecostés ocupa un lugar muy importante en la iglesia y en cada corazón de los creyentes, los hijos de Dios. Dios añada bendición a través de esta reflexión. Dios eterno, gracias porque podemos recibir de ti las más preciosas enseñanzas de la palabra tuya en nuestro corazón. Que así como también en Pentecostés llegó el Espíritu Santo, así también nuestro corazón sea el aposento para la obra, las maravillas y la extensión también de poder predicar un evangelio como tú mandas y en el poder del Espíritu de Dios. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son.